Hola y bienvenidos al canal Palabra Pública. El día de hoy tenemos el agrado de tener como invitado al Dr. Benjamin Powell. Él es profesor de economía en Texas Tech University y director ejecutivo del Free Market Institute. También es Senior Fellow del Independent Institute y secretario del Tesoro de la Asociación Económica del Sur y Asociación de Empresarios de la Educación Privada. El Dr. Powell obtuvo su licenciatura en la Universidad de Massachusetts y Lowell y el máster y doctorado en la George Mason University. El Dr. Powell además es autor de varios libros, tales como Out of Poverty y Socialism Sucks, el cual estaremos discutiendo el día de hoy. Y también es autor de más de 70 papers y coautor y editor del libro La economía de la inmigración. Además, suele escribir en el New York Times, el New York Post, el Wall Street Journal, y además es un invitado frecuente en CNN, en Fox News, Showtime, un largo etcétera. Doctor, Profesor Powell, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría comenzar diciéndole por qué es tan importante para nosotros que usted esté el día de hoy aquí. Como usted ya debe saber, desde el año 2019, Chile ha estado pasando por una tremenda crisis social que comenzó con los estudiantes universitarios y algunos estudiantes secundarios saltándose de pagar el ticket del metro, pero esto rápidamente evolucionó hacia una masiva destrucción de las estaciones del metro, las calles, algunas alcaldías, tiendas en varias ciudades, y además hubieron iglesias que ardieron. Tienes que saber que las pérdidas solamente en el metro de Santiago fueron de más de 350 millones de dólares. Y además hubo una marcha masiva donde alrededor de 1 millón de personas marchaban en contra del capitalismo, el sistema libre mercado, contra el sistema de pensiones y muchas otras razones. Y además, un importante lugar cívico de reunión llamado Plaza Italia se le ha llamado Plaza de la Dignidad. Hoy día te encuentras inclusive el gobierno apoyando la idea de escribir una nueva constitución. Tú sabes además que cuando el virus comenzó a hacer estragos, las cosas se calmaron, pero hoy día tú ya encuentras personas llamando a nuevas marchas y protestas. Por lo tanto, tú tienes personas peleando por ideas socialistas que además, y además puedes encontrar muchos políticos como Carol Cariola, una diputada del Partido Comunista, que el año pasado dijo a CNN que ella no tenía suficiente información para decir que China y Venezuela eran dictaduras. O como el alcalde de Recoleta, que siempre tiene palabras en defensa del régimen. Él dijo también el año pasado que Estados Unidos por 20 años ha estado interfiriendo en Venezuela con intereses petroleros o el oro, y un largo etcétera. En tu libro, Socialism Sucks, tú dedicas un capítulo completo a Venezuela. ¿Nos podrías decir cómo alguien podría mirar hacia el modelo venezolano como un modelo a seguir y además querer repetir la misma receta en casa? No puedo imaginar a alguien que no esté completamente delirante al mirar hacia Venezuela como un modelo bueno a seguir. Ahora mismo Venezuela es un completo desastre. Pero esto no quiere decir que las personas en Chile no tengan quejas legítimas sobre muchas cuestiones de la economía. Pero tú sabes que Chile históricamente ha sido una de las economías más libres de América Latina y una de las más prósperas. Ahora date la vuelta y mira hacia Venezuela. Venezuela debería ser una gran señal de advertencia de que tú no quieres ir en esa dirección. Si miramos la historia, hay mucho en común con Chile. En los 70 Venezuela solía ser una de las economías más libres de América Latina y una de las 10 economías más libres del mundo y relativamente próspera. Volviendo a fines de los 60 y principios de los 70, el ingreso promedio en Venezuela era superior al de España. Pero Venezuela inició un largo camino de décadas de más y más intervención en su economía y no fue totalmente socialista. Así fue perdiendo poco a poco su libertad económica. Los pobres salían de la economía, lo que justificaba su enojo.
Y bueno, como tú ya sabes, esto nos lleva hasta 1998, cuando Hugo Chávez llega al poder. Y cuando Chávez llegó al poder, ya sabes, lo que Venezuela obtuvo fue un movimiento socialista y populista de izquierdas, democráticamente electo. Así cuando las personas dicen, no me refiero al socialismo de Stalin o Mao, ese es el mismo socialismo democrático venezolano. Y personas, incluidas los Estados Unidos, por más de una década repitieron que este era socialismo democrático funcionando, porque los ingresos crecían, la pobreza disminuía y la alfabetización aumentaba. Eso era verdad, pero no era la economía socialista la que la estaba entregando. Los activos venezolanos eran en su mayoría basados en petróleo. El precio del petróleo estaba muy alto en los años 2000 y China e India y los países desarrollados aumentaban su demanda por él. Y bueno, la revolución también fue respaldada con petróleo. Entonces Venezuela, que había nacionalizado el petróleo, lo estaba vendiendo en el extranjero, usando ese dinero para comprar importaciones y darle dulcecitos a los venezolanos. La importación de alimentos subía mientras que la producción de él bajaba. Entonces cuando el precio del petróleo cayó, la producción cayó también, porque el gobierno no es tan bueno manejando las compañías petroleras como consecuencia de haber puesto a sus compinches a cargo. En vez de haber puesto gente que supiera de petróleo. Además, sin mantención, la producción y precios eran bajos y más o menos a partir del año 2013, desde ese año Venezuela no ha sido capaz de sostener la misma cantidad de importación. A propósito, no pienses meramente en la economía. La economía son personas. Las personas están hacinadas en Venezuela. Millones de ellas han escapado, ellas mismas no pueden alimentarse y muchas están perdiendo peso y no están a dieta. El gobierno no tiene comida para proveer. El socialismo es un desastre total. Y cuando las personas tienen ese tipo de problemas económicos, ellos tienden a querer sacar a los políticos del poder. Pero cuando socializas una economía, lo que tú haces es centralizar el control sobre la vida económica de las personas y eso significa que tú puedes castigar disidentes. ¿Venezuela comenzó como una democracia socialista? Bueno, ya no es democrática para nada. Maduro fue reelegido hace poco más de un año atrás sin un porcentaje abrumador de votos y ellos se les decía que debían votar activamente o perderían sus trabajos o se les daba comida para atraer votos. Entonces la asamblea eligió a un presidente interino, pero Maduro retuvo el poder gracias a la ayuda de los militares. Hay una razón por la cual todos los países socialistas en el mundo terminan siendo dictaduras. Esto es porque una vez que centralizas el poder económico, generas estancamiento económico y tienes la habilidad de castigar disidentes.